Bueno, chavalones, esta va a ser la siguiente clase, la continuación, que se llama, va a ser un poco diferente, ya la tengo escrita y les voy a estar, porque como es teórica, les voy a estar platicando de lo que se refiere cada cosa, para que lo descifremos. Entonces, bueno, déjame poner todo en orden aquí, listo. El tema se llama, bueno, eso es un subtema de la unidad 2, se llama vector posición y vector desplazamiento. Son dos cosas muy diferentes. Ya hemos sabido que es un vector. Es aquel que cumple tres características. Se puede representar en un plano cartesiano. Y puede ser una fuerza, puede ser varias cosas. Pero una cosa es el posición, otra cosa es el desplazamiento. Pues ustedes saben que posición ya lo hemos definido. Es ubicar en el punto en el espacio. Y el desplazamiento solamente falta definirlo. No lo hemos platicado, pero sí sabemos qué es porque lo usamos en la vida cotidiana. Fíjense bien, dice. Ese es el subtema, ¿no? Tratan de tener esto en mente y esto en mente. Son las palabras claves. Desplazamiento y posición. El vector que va de un origen, o sea, el origen lo vamos a manejar como si fuera, por ejemplo, aquí tengo mi plano cartesiano, mi origen es este, vamos a suponer, ¿no? Para representarlo en un plano cartesiano. El vector que va del origen del sistema de coordenadas a la posición que tiene la partícula en cierto instante. Vamos a suponer que aquí está mi plano cartesiano, aquí empezó mi partícula, pero de repente se movió para acá, ¿sí? A eso se le denomina vector posición, ¿sí? Está mi sistema de coordenadas, o sea, en el eje X, Y. Bueno, aquí voy a representarlo en tercera dimensión. Dice, el vector que va del origen, o sea, de aquí, a la posición que tiene la partícula en cierto instante, o sea, en un tiempo 7 segundos, 12 segundos, instante se refiere a tiempo, aquí se puso el punto morado. A eso que está aquí, y fíjense bien, es una flecha, es un vector, se le llama vector posición y se le pone una R, como una R se usa para vector posición, y acuérdense que lleva una flecha arriba. O radiovector, la verdad casi nadie le llama así. Dice que lo designaremos por una R o R en paréntesis T. ¿Qué significa R en paréntesis T? Que está en función del tiempo, ¿sí? En cualquier instante, pues, o sea, por ejemplo, en un segundo, si yo tengo la partícula aquí, en un segundo tal vez se movió para acá, o en 2 segundos se movió para acá, o en 20 segundos se movió para acá. Entonces mi vector posición va de aquí hacia acá. Eso sería R, o también llamado R de T. Se pronuncia R de T, si lo quieren poner a un ladito. Esto significa R de T, que está en función del tiempo, le pueden poner una nota, para indicar que dicho vector es función del tiempo. Ahí está. Por ejemplo, aquí tengo mi vector, ¿no? Aquí está mi punto. Voy a decirles cómo se representa esta teoría aquí. Este es mi plano cartesiano, pero en tercera dimensión, ¿sí? El eje Z va perpendicular a la pantalla, a su libreta, al pizarrón, o sea, no se puede salir de... No lo puedo representar más que de esa manera. Son 90 grados hacia enfrente ustedes, hacia su frente, hacia su cara. Bueno, como aquí está el origen, ¿sí? Mi vector de posición fue de aquí hasta acá, en un instante de tiempo. Aquí estaba en el origen y luego se movió para acá. Entonces quiere decir que tiene en el eje X, que es este, tiene una coordenada en el eje X. Y luego tiene una coordenada hacia arriba en el eje Y. Y luego tiene una coordenada hacia acá en el eje Z. O sea, está movido en el espacio. Ese es el eje Z. A ver si lo pueden activar su chip en tercera dimensión. No lo venden. Se tiene que activar. El punto está aquí en el espacio, ¿no? No está en el plano XY. No vayan a creer que está en el pizarrón. No, está en el espacio. Entonces ya está movido una distancia Z hacia enfrente. O sea, hacia el eje positivo. El eje Z está hacia acá. El negativo sería hasta al revés. Está aquí así. En el eje Y se levantó. Y en el eje X se movió a la derecha. Y ahí está mi punto de la partícula. Y todo esto que está aquí, que ustedes ven en morado, es como que la trayectoria que hizo. Vamos a suponer que nos están diciendo, ¿cuál es el vector de posición a 10 segundos? Ok, está aquí. Hizo su movimiento de esta forma. Hasta llegar a este punto. Es su trayectoria, ¿sí? Todo esto fue la trayectoria del punto P. Del punto este morado, que es el vector de posición de aquí hasta acá.
Más que clara la definición. Lo morado que puse discontinuo se llama trayectoria. Ahora, ¿qué es el vector desplazamiento? Ya les estaba dando spoiler del problema 1. Vamos a ver dos problemas en ese tema nomás. Para que sepan cómo se utiliza todo, lo vamos a volver a utilizar en los siguientes temas, pero ya más fuerte. El vector desplazamiento o simplemente desplazamiento, fíjense bien, tienen que saber qué es uno y qué es el otro, ¿no? Es el cambio. Cambio se refiere a variación de la partícula entre dos instantes de tiempo. Esta letra en el calendario, perdón, en el abecedario griego significa, se dice que se llama sigma, ¿sí? Sigma, pero es mayúscula, y la sigma minúscula de otra forma. En física, esta sigma lo usamos para cuando es un cambio, una variación, por ejemplo. Ya los había platicado. Si tengo delta t es variación del tiempo. Si tengo delta v es variación de velocidad. Delta t es igual a t final menos t inicial, por ejemplo. Delta v es velocidad final menos velocidad inicial. O le pueden poner f. Si tengo delta p, la p es presión, presión final menos presión inicial y así. Pues aquí el vector desplazamiento es simplemente desplazamiento. O es el cambio de posición de la partícula entre dos instantes de tiempo. Vamos a suponer que está en 2 metros, perdón, tiene 2 metros en 20 segundos y tiene 7 metros en 25 segundos. Quiere decir que el cambio va a ser de 7 metros menos 2 metros. Es una resta. 7 menos 2 va a dar 5 metros. Eso sería mi vector desplazamiento o simplemente desplazamiento. Aquí está la ecuación. ¿Qué significa? Y se le pone, como es vector desplazamiento, se le pone delta R con una rayita arriba, flechita que significa vector, que es la posición final, perdón, el vector final, posición final menos posición inicial. O también se pone así. Acuérdense que eso significa posición, pero de T2 y de T1, o sea, en el tiempo 2 menos el tiempo 1. La resta nomás. ¿Cuánto vale la posición en el tiempo 2? No, pues en 5 segundos vale 10 metros. Y en 2 segundos vale 3 metros. Entonces nomás restan 10 menos 3 metros. Unidades de metros. Bueno, de longitud. Sería el desplazamiento ese. La fórmula también se dirá. El cambio de posición va a ser, o sea, desplazamiento va a ser delta R es igual a la posición final menos la posición inicial. Es todo lo que tienen que hacer. Va. Por ejemplo, ¿cómo se representa en el plano XY? Es una resta nomás, ¿no? No se nos vaya a olvidar. Aquí, la partícula, no sé, en un instante de tiempo, puede ser 5 segundos, se movió de aquí para acá. O sea, esa es mi posición inicial. Por eso le pone R de O. Pero la partícula, al cabo de los segundos, en otro instante de tiempo, o sea, instante se refiere a tiempo, se movió para acá. Entonces, de aquí a acá, se le conoce como delta R, que es el cambio de posición, o sea, desplazamiento o vector desplazamiento. Si mi vector principal, vector inicial, estaba acá, acuérdense que todo lo indicamos desde el origen, ¿no? Y luego mi vector posición final está acá en otro instante de tiempo, quiere decir que la resta de este menos este me va a dar el delta R. Es esto que está en rosa. Aquí está la partícula en un punto y aquí está en otro punto, en el instante 1 y en el instante 2. Y esto que hizo de aquí a acá se le conoce como trayectoria. ¿Cómo fue yéndose la partícula para poder llegar hasta aquí, hasta este vector posición inicial? Pues de esta forma, como un arco. Esa es la trayectoria. Y esto simplemente es D. Entonces, fíjense bien, la distancia recorrida por un móvil es una magnitud escalar. ¿Qué significa escalar? Significa que es solamente un número. Un número nomás, un valor, ¿sí? Entonces, eso significa escalar. Por ejemplo, 7 metros.
Es una magnitud escalar. Ya que solo interesa saber cuál fue la magnitud de la longitud recorrida por el móvil durante la trayectoria seguida, sin importar en qué dirección lo hizo. O sea, recordemos que es un vector. El vector cumple tres características principales: magnitud, dirección y sentido. Ese es un vector, es una magnitud vectorial. Pero cuando solamente tiene la pura magnitud, es una magnitud escalar. El número, por ejemplo, no sé, voy a 170 kilómetros por hora. Pero no digo más, entonces quiere decir que es ¿cómo se llama? Una magnitud escalar. Si dijera hacia dónde va, en la dirección, el sentido y todo el rollo, entonces ya estamos hablando de una magnitud vectorial. Por eso es que dice la distancia recorrida por un móvil, todo lo que hizo el móvil, es una magnitud escalar, ya que solo interesa saber cuál fue la magnitud de la longitud recorrida, o sea, el valor, 7 metros, 50 metros, 100 metros, esa es la longitud recorrida por el móvil durante la trayectoria seguida, sin importar en qué dirección lo hizo, ya que si le metemos dirección y sentido sería una magnitud vectorial. En cambio, fíjense bien, la distancia recorrida es una, ¿no? En cambio, el desplazamiento, el que estamos viendo, de un móvil es una magnitud vectorial contra escalar, acuérdense, ¿no? Ya que corresponde a una distancia medida en una dirección particular, o sea, va a tener una magnitud escalar, pero también va a tener el punto de partida y el punto de llegada. Entonces eso nos está haciendo la dirección y el sentido. Eso es una magnitud vectorial. ¿Vale? Con ello, después de esto, podemos hacer dos problemitas. Lo vamos a hacer rápido. ¿Sí? El problema número 1, plebes, ya está entendido lo que es cada una de ellas, ¿no? No se nos va a olvidar que el triángulo significa delta. Delta, el triángulo significa delta en las letras griegas, y aquí en física se usa la letra delta, perdón, pero es el cambio, ¿no? Voy a poner el problema número 1. Un ciclista sale de su casa en línea recta. Vayan viendo, escuchando el problema, analizándolo para que lo puedan resolver hasta un punto situado a 500 metros. Y luego regresa hasta a 200 metros de la casa. La pregunta que nos hace: ¿cuáles? Bueno, que lleva acento en la A. ¿Cuáles fueron su desplazamiento y distancia recorrida? Ok. Tenemos lo siguiente, miren. Lo voy a dibujar. Tenemos el plano XY. Aquí está. Voy a simular aquí el plano XY. En realidad yo no me voy a necesitar mi eje X. ¿Sí? Y supongamos que la partícula empezó en el origen y se movió hacia este extremo, hacia este lado. Dice que se movió, dice, un ciclista sale de su casa, aquí está su casa, en el origen, en línea recta, esto es línea recta, hasta un punto situado a 500 metros. Vamos a poner que aquí está el punto situado a 500 metros. De aquí a acá son 500 metros, ¿no? Ok. Y esa misma, vamos a ponerlo, dice, y luego regresa hasta 200 metros de la casa. O que quiere decir que vuelvo a poner mi plano cartesiano. Y recuerden dónde vamos. Este es el origen, ¿no? Este es el eje Y. Recuerden dónde vamos. Vamos aquí. De aquí a acá se mueve 500 metros. Pero de aquí se vuelve a regresar para acá. Pero se ubica, se va a estacionar y luego regresa hasta 200 metros de la casa. No llega aquí. Llega a 200 metros de la casa. Supongamos que de los 500 metros que tenía aquí,
se regresó como por aquí así, a 200 metros de la casa. Aquí están 200 metros de la casa, ¿no? No recorrió 200 metros, no. Se quedó a 200 metros de la casa, ¿no? Entonces la pregunta que me hacen son muy fáciles. ¿Cuáles fueron su desplazamiento y distancia recorrida? Recordemos, plebes, que no es lo mismo desplazamiento y distancia recorrida. El desplazamiento se lo voy a poner en fórmula para que recuerden. El desplazamiento, ojo, si ustedes distinguen esos dos, tienen ganado el cielo. El desplazamiento, acuérdense que es delta R, es el cambio. Es la posición final menos la posición inicial, ¿sí? ¿Cuánto vale la posición final? Ah, pues es un punto aquí. Aquí empezó todo, ¿no? Pero aquí tiene la posición final y la posición inicial es esta. ¿Dónde se quedó? Es una resta. Posición final, acuérdense que esto es R0, perdón. R es la posición final y esta es la posición inicial, ¿vale? Entonces, posición final, él llegó hasta los 500 metros, pero se regresó 200 metros de la casa. Son 500 metros menos 200 metros. Quiere decir que su desplazamiento fue de 300 metros. ¿Va? Ahora hablemos sobre la distancia recorrida. La distancia recorrida es todo lo que la persona, el ciclista, el carro, el avión, lo que sea que se mueva en la partícula, es todo lo que hace en su trayecto, o sea, todo el movimiento que hizo. Él estaba aquí, dijo, voy a agarrar mi bici y voy a ir a 500 porque voy a ir a visitar a alguien, a 500 metros de mi casa. Ok, ahí se quedó un rato y luego se regresó, pero se encontró otro amigo a 200 metros. Ok, entonces el desplazamiento es este menos este, y ahí está. Quiere decir que su desplazamiento, porque no, todo lo que se desplazó la persona originalmente fue primero en 500, pero luego se regresó a 200, quiere decir que lo único que se desplazó fue esto. ¿Sí? Ojo, ahí está la clave entre desplazamiento. Esto fue lo que se desplazó nomás. Entonces, esto de aquí a acá es restar 500 menos 200, son los 300. Estos son 300. Fue lo único que se desplazó. Eso tiene que ver con el punto final inicial. Pero la diferencia es todo lo que recorrió de que salió de su casa. Pues recorrió de aquí hasta acá y luego recorrió los 200, los 300 metros de aquí. Pues recuerden que esos son 300 metros. Él, porque se ubicó a 200 de su casa. Entonces, él recorrió 500 y luego de regreso otros 300. Eso fue todo lo que recorrió. Entonces, quiere decir que él recorrió, lo voy a poner en verde, recorrió, no hay una letra para ponerle, le podemos poner distancia recorrida, si quieren así un delta R, perdón, una DR, son los 500 metros que se ubicó aquí y luego los 300 que hizo hasta acá. Todo lo que hizo, todo el movimiento. Espero que entiendan la diferencia, porque esta es una suma siempre. Siempre es una suma. Y la otra pues es resta, ¿no? Porque es lo que se desplazó. Y ahí está el problema, es muy sencillo. Es muy sencillo. Vámonos con